Le pido nuevamente, mis hermanos, si son tan amables, que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, y vamos a leer únicamente el versículo 13. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 13, en un mensaje que hemos titulado Libres para amar. Romanos capítulo 14, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El Señor nos hable por medio de la predicación de su palabra. Para recordar, la epístola del apóstol Pablo a los romanos es básicamente la carta magna del apóstol. El apóstol Pablo no había podido ir a Roma, no había podido tener un contacto personal con esos creyentes, no se conocían mutuamente en el ámbito físico. Y Pablo siempre estuvo interesado por visitarles, pero no le había sido posible. Por lo que él decidió, en lo que llegaba, escribirle una carta que contuviera una explicación detallada y profunda del Evangelio y que al mismo tiempo tuviera las implicaciones prácticas que se derivan de esa explicación profunda del Evangelio. El apóstol Pablo obviamente sabía que probablemente no iba a llegar a Roma y él quería asegurarse de que ellos comprendieran el Evangelio. Ahora, muchos teólogos se preguntan, ¿por qué Pablo le escribe una carta tan exhaustiva explicando el Evangelio de Jesucristo, la obra de salvación? No solo a creyentes, como era el caso de estos hermanos en Roma, sino a creyentes cuya fe y testimonio había sido notoria en todo el mundo antiguo. Bueno, Pablo quería asegurarse de que ellos siguieran creciendo en ese evangelio en el cual ellos habían creído. Pero Pablo, a pesar de el testimonio de estos hermanos, no era una persona que daba por sentada la salvación. No era una persona que asumía que todos dentro de la iglesia eran cristianos. Y es por eso que él quería predicarles el mensaje del evangelio a esta iglesia. Pero había una razón todavía más poderosa, y es porque de la única manera que ellos iban a poder vivir la vida que agrada a Dios es si ellos tenían una comprensión cabal de lo que Jesús había hecho por ellos en el Calvario. Y eso también se aplica a nosotros. Somos creyentes, pero mientras más comprendamos lo que Dios hizo a nuestro favor, mayor será la motivación de nuestros corazones de vivir para Él. De manera que el apóstol Pablo le escribe esta carta a estos hermanos, y en los primeros 3 capítulos de esta epístola, él le da un resumen detallado de la condición deplorable o miserable de la raza humana. Los judíos habían recibido la ley de Dios, pero en lugar de someterse a la ley de Dios, ellos la estaban usando para atacar a los gentiles. Los gentiles que no habían vivido bajo la ley física de Dios estaban viviendo bajo idolatría y no le importaba nada acerca del Señor. Así que el apóstol Pablo comienza a explicar que los judíos son culpables delante de Dios porque en lugar de obedecer la ley, utilizaron la ley para acusar a otros. De ahí que él le dice en el capítulo 2, tú que juzgas a otro que no se debe robar, robas. Tú que
condenas a otro que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que dices que nadie puede cometer sacrilegio o adorar a otros ídolos, ¿cometes sacrilegio? Por causa de ustedes, como bien dijo el profeta, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, le dice Pablo a los judíos, porque usaron la ley para acusar a otros, pero no para aplicársela a sí mismos. Pero en cuanto a los gentiles, ellos no estaban eximidos de culpa, puesto que Dios había dado su ley, aunque no física como a los judíos, se la había dado en sus corazones. Es por eso que en Romanos capítulo 2, del versículo 11 al versículo 14, el apóstol Pablo comienza a decir que aquellos que sin ley han pecado, es decir, sin la ley física, sin ley también van a ser condenados. Porque teniendo la ley escrita en sus corazones, es decir, Dios, por causa de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya, tenemos un sentido de la moral, de la justicia, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Dios puso eso en nuestros corazones y no necesitamos tener la Biblia física para saber lo que es bueno y lo que es malo, porque nuestra conciencia, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, cuando hacemos lo malo nos acusa y cuando hacemos lo bueno nos justifica. Y eso es fácilmente demostrable. Cuando una persona no creyente le quita el hambre a otra persona, siente como una especie de satisfacción interna, como que algo dentro de sí le dijo, hiciste lo correcto. ¿No te ha pasado? Bueno, lo único que yo dije es que cuando un incrédulo lo hace, sí, se aplica también a los creyentes. Así que los gentiles son culpables porque tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, pero en lugar de hacer lo que por inclinación natural agrada a Dios, ellos terminan haciendo lo que ofende a Dios. De manera que Pablo concluye de la siguiente manera. Acusamos entonces a judíos y a gentiles. Ambos están bajo pecado. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la raza humana está bajo condenación. Y luego en el versículo 18 hasta el versículo 20 aclara cuál era el propósito de la ley. Porque algunos pudieran llegar a pensar, ok, mi error fue que yo no obedecí la ley, pues a partir de ahora comenzaré a obedecerla para poder vindicar mi error. Pero Pablo entonces les declara, la ley no fue dada para ser obedecida. La ley fue dada para poner en evidencia que todos somos pecadores, incapaces de poder obedecerla. Y en virtud de eso, entonces, que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, Dios dio su ley para exponer nuestra incapacidad de obedecerle y de poder buscarle, de poder vivir para agradarle, no para que la obedezcamos y por medio de ella, seamos salvos. Luego en el versículo 21 del capítulo 3, Pablo dice lo siguiente, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa declaración de justicia en el Antiguo Testamento tenía muchas connotaciones, pero apuntaba a lo siguiente. La justicia de Dios es la manera o el medio a través del cual Dios puede declarar a un pecador justo delante de él. Así que la justicia de Dios es la justicia que Dios te imparte, te transfiere, te imputa, coloca sobre ti, para sobre esa base, Él entonces aceptarte como perdonado y como un hombre totalmente recto delante de su presencia y en su tribunal. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que había sido testificada por la ley y por los profetas. Recuerden que la ley son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Entonces, cuando él dice que la justicia de Dios había sido testificada por la ley y por los profetas, él está diciendo que esa forma de recibir el perdón y la justificación que viene de Dios había sido declarada por Moisés, Pentateuco, y por todos los demás profetas del Antiguo Testamento.
Y esa justificación se obtiene por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, sin excepción, por cuanto todos, como ya Él declaró, judíos y gentiles, están bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esa declaración, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que significa es lo siguiente. El hombre fue creado para vivir con una rectitud moral a la altura de Dios. Pero a causa del pecado, ningún ser humano alcanza a vivir de esa manera. Por tanto, todos hemos pecado y no alcanzamos vivir para la gloria de Dios. Ese es el punto. Y de la única manera que tú y yo podemos vivir para la gloria de Dios es si alguien ocupa nuestro lugar y paga nuestro castigo o lo que nosotros merecíamos. Y entonces coloca la vida perfecta que se ha de vivir para Dios a nuestra cuenta de forma tal que ya ahora Dios nos ve como si nosotros siempre hubiésemos vivido para su gloria. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado, es decir, declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Cuando tú crees en Jesucristo, Dios no solo perdona todos tus pecados, porque Cristo murió por ello en la cruz, sino que Dios te declara completamente justo delante de Él por toda la eternidad. Ya tú no eres un pecador a sus ojos, porque la vida perfecta que Jesús vivió, la vida que agrada a Dios, que Jesús vivió, te la impartió a ti, te revistió con ella, de forma tal que ahora Dios ya no te ve a ti, ve a Cristo en ti. Esa es la buena noticia del Evangelio. Luego, a partir de ahí, Pablo comienza a desarrollar cómo Dios logró esa salvación por medio de la fe. Comienza a explicarnos que tomó a un hombre llamado Abraham y comenzó una historia con él. Y comienza a explicarnos que esa salvación no depende de la voluntad de los hombres y no depende de las obras humanas, sino de la elección soberana de Dios. Y al final, entonces, en el capítulo 12, Pablo, después de haber dado todo ese detalle exhaustivo acerca del plan redentor, comienza con la siguiente declaración. Así que, hermanos, en virtud de las misericordias de Dios, en otras palabras, en virtud de que era imposible que tú pudieras ser justificado por Dios, y que de la única forma que Dios pudiera justificarte es si Él mismo te imparte su justicia, como bien lo hizo en la persona de Cristo, no porque haya visto algo bueno en ti, no porque tú hayas hecho algo bueno, no por obra de justicia que tú hayas hecho, sino por el puro afecto de su voluntad, porque así Él lo quiso. Y dicho sea de paso, de toda la raza humana, Él decidió tener misericordia de ti. Él decidió incluirte en el remanente escogido antes de la fundación del mundo, en el remanente escogido para salvación. Y en virtud de esas misericordias que el Dios tuvo para contigo, la única respuesta razonable es entregar toda nuestra vida a Él en adoración. Pero Pablo utiliza la palabra cuerpo. Presenta tu cuerpo, porque es muy fácil decir yo vivo para Dios y no evidenciarlo con nuestras acciones. Yo tengo un corazón para Dios, yo tengo una mente para Dios. La evidencia de que tu corazón y tu mente es para Dios se va a reflejar en la manera en cómo tú entregas tu cuerpo físico a Él. Hay personas que dicen, nadie puede conocer mi interior. Tu interior puede ser conocido a través de lo que haces con tus manos, con tus pies, lo que hablan tus labios, lo que ven tus ojos, lo que escuchan tus oídos. Todo lo que haces con tu cuerpo físico es la evidencia de lo que hay en tu interior. Lo que dices, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y demás. Después de establecer que la única respuesta lógica
a lo que Jesús hizo por nosotros, es entregar toda nuestra existencia, Pablo entonces nos llama a vivir en humildad, a someternos unos a otros en el contexto de la iglesia local. Y luego comienza a explicar cómo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo. Pero esos dones deben ser regulados por el amor, un amor sin fingimiento, un amor que sea sincero, nacido de un corazón limpio, no un amor hipócrita, que no haya una apariencia de que te amo y que al final o en el fondo de nuestro corazón hay un deseo porque nuestro hermano sea vituperado. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, en el sentido de que cuando le decimos a un hermano te amo, no estamos diciendo en nuestro corazón te odiamos. Y que si decimos no, que en nuestro corazón no sea un sí. Es decir, que nuestra motivación y nuestras acciones sean congruentes. Después de eso, entonces Pablo nos llama a relacionarnos apropiadamente con las autoridades existentes. Nos dice que debemos someternos a toda autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Porque como parte del sacrificio vivo que agrada a Dios, debemos renovar la mente, vivir en humildad, tratar a nuestros hermanos como Cristo lo hubiese tratado, servirles, someternos a las autoridades. Y luego entonces entra al capítulo 14 y comienza a hablarnos de muchas cosas relativas a cómo nuestro comportamiento debe cuidar de nuestro hermano para que nuestro hermano, a través de nuestro comportamiento, no caiga en tentación. Así que el capítulo 14 hasta el versículo 12 que estudiamos la semana pasada, en esencia nos enseña que la libertad cristiana no consiste únicamente en yo tengo libertad para hacer eso, sino en cómo eso que yo tengo libertad para hacer afecta a mi hermano. No es simplemente si tengo libertad para hacerlo, es cómo eso que yo hago afecta a mi hermano. Versículo 13, otra vez. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esa declaración es la conclusión de todo lo que Pablo ha dicho en los primeros 12 versículos del capítulo 14. Pablo ya confrontó a estos creyentes porque ellos estaban juzgando y despreciando unos a otros por asuntos de opinión en cuestiones donde la Biblia no ha dado mandamiento explícito, donde Dios no ha dado mandamiento. Simplemente el creyente maduro que entendía que podía comer de todo y no tenía necesidad de guardar ningún día conforme al calendario hebreo, pues gozaba de su libertad. Pero el creyente débil, no débil porque su fe era débil, sino débil porque su conciencia no había sido muy informada aún con la palabra de Dios, y por carecer de esa información bíblica entendía que habían cosas que no se podían comer, como en este caso la carne, y que habían días todavía del calendario judío que ellos debían guardar. Así que las diferencias que ellos tenían eran convicciones personales que la habían elevado a normas a través de las cuales estaban juzgando a sus hermanos. Dicho de otra manera, el creyente maduro estaba evaluando la espiritualidad del creyente débil basado en lo que era una convicción personal suya: comer carne y no guardar los días. Si tú no comes carne y sigue guardando esos días del calendario judío, entonces tú eres un inmaduro espiritual y hay que ver si tú has creído. Pero los creyentes débiles decían: si ustedes no guardan los días del calendario hebreo y ustedes comen carne y no solamente comen vegetales, entonces ustedes son unos mundanos. Hay que ver si ustedes son cristianos. Y esa era la dinámica que se estaba dando en la iglesia de Roma. Pero Pablo
les recuerda que todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la razón por la que Pablo les recuerda eso es para que ellos dejen de estar tan atentos, tan pendientes a la vida de los demás y comiencen a analizar cómo está su propia vida delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya Pablo le ha aclarado que si aquella persona decide no comer carne y guardar esos días, y lo hace pensando que de esa manera está agradando al Señor, no debe ser juzgado por el creyente maduro, porque él para el Señor lo hace. Es decir, si con su limitada comprensión de las Escrituras, él se abstiene de comer ese tipo de cosas, de beber vino, de vestirse de cierta manera, tú, aunque sea más maduro en la fe, no debes menospreciarlo, porque la motivación que él tiene para hacer eso es agradar al Señor y por tanto él está bien cuando lo hace. De igual modo, si el otro creyente que es maduro en la fe decide comer carne, decide no guardar esos días, decide darse un trago de vino, porque entiende que en Cristo tiene esa libertad y que los días eran simplemente sombra de lo que habría de venir, tú tampoco debes juzgarlo a él, porque él lo hace para el Señor con una conciencia limpia de que eso no afecta a su salvación. Entonces no debe haber ningún tipo de condenación mutua. Por el contrario, ustedes están entrando en un terreno que no le pertenece y es el terreno de la conciencia. Y la conciencia solo va a ser juzgada por Dios en el juicio final. Así que recuerden, le dice Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, si él está mal o tú estás mal, ya eso le pertenece al Señor definirlo, no a ti. Porque la jurisdicción de la conciencia no nos pertenece a nosotros. Y es justo en ese contexto que Pablo entonces, en el versículo 13, vuelvo y leo, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pero Pablo no se detiene ahí. Él toma su mensaje y le da un giro extraordinario. Y en la parte de B del mismo verso 13, mira lo que dice. Sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es como si Pablo dijera, en lugar de tú estar examinando si tu hermano está viviendo correctamente, evalúa si la manera en que tú estás usando de tu libertad cristiana le está haciendo de tropiezo a tu hermano. Lo voy a repetir. En lugar de estar examinando la vida de tu hermano para ver si él está pecando contra Dios, examina bien cómo estás haciendo uso de tu libertad cristiana para ver si la manera en cómo estás usando tu libertad cristiana está llevando a tu hermano a pecar contra Dios. En otras palabras, Pablo está reemplazando la preocupación de juzgar a los demás por la preocupación de cuidar a los demás. Y ese es el punto del mensaje. La declaración de propósito. La libertad cristiana no debe usarse para juzgar, sino para cuidar al hermano. La libertad cristiana no debe usarse para juzgar, sino para cuidar al hermano. Ya yo no miro a mi hermano para saber si él está haciendo lo malo. Ahora yo miro a mi hermano y me miro a mí mismo para ver si lo que yo hago está provocando que mi hermano peque contra Dios. La palabra tropiezo que aparece aquí, no seas ocasión de tropiezo para tu hermano, no comunica la idea de hacer algo con lo que el otro creyente se sienta incómodo o con lo que el otro creyente pueda criticarte. Por ejemplo, hay personas que entienden que el domingo, como es Día del Señor, no se puede practicar ningún tipo de deporte. Simplemente venir a la iglesia. De hecho, hay iglesias que tienen todo el día congregándose en el local. Tienen cultos en la mañana, tienen cultos en la tarde y no realizan actividades recreativas porque entiende que es el Día del Señor.
Ok. Una persona que entiende que jugar baloncesto o practicar cualquier deporte, domingo, después del culto, entiende que no peca con eso. Él es libre en Cristo para eso, que la Biblia no lo condena, que ya él no está bajo esas regulaciones no impuestas por Dios, sino por los rabinos que le agregaron cosas al Sabach del Antiguo Testamento. Esa persona decide jugar basquetbol delante de alguien que entiende que no, que el domingo es para el Señor y no se puede practicar o realizar ningún tipo de actividad deportiva. Bueno, este otro hermano que entiende que no se debe hacer eso, comienza a sentirse incómodo y a criticar. Qué impío. Un domingo en la tarde jugando vitilla o basquetbol. Bueno, no es a eso que Pablo se refiere cuando dice que no sea de tropiezo. La palabra tropiezo que Pablo utiliza aquí comunica la idea de hacer algo que afecte la conciencia de tu hermano en algo o en aquello que él tiene una convicción delante del Señor. Pastor, déjeme verlo. Ok, déjame explicártelo con una ilustración. Por ejemplo, imagínate un hermano recién convertido. Durante su vida de incrédulo, él tuvo una experiencia desafortunada con la bebida. No le fue bien. Y ese hermano ha decidido abstenerse de beber cualquier tipo de bebida alcohólica, no importa la que sea. ¿Por qué? Porque su vida, cuando él no era creyente, fue destruida por la bebida alcohólica. Pero tenemos por otro lado a otro creyente que entiende que la bebida no es pecado, él es una persona madura en la fe y no peca si se toma una copa de vino. Ambos hermanos van al retiro de matrimonio de Comunidad de Gracia y están allí, sentados en una mesa. El creyente que entiende que tomar vino no es pecado, le dice al bartender, dame una copa de vino. Al lado del hermano que sabe que él no puede ni siquiera oler el vino. Es una resolución que él hizo para con el Señor, porque él viene de un problema. Este hermano entonces toma su copa de vino y le dice, ¿quieres un trago? El hermano le dice, no, yo paso. Le dice, esto no es pecado, la Biblia no lo prohíbe, y comienza a darse su trago. Este hermanito, nuevo creyente, dice, quizás yo estoy siendo muy radical, porque si este hermano en la fe es más maduro que yo y entiende que eso no es pecado, entonces yo probablemente estoy pecando al rechazarle la copa de vino. Así que él dice, sírveme una. Y el hermanito comienza a tomar también. No porque él está convencido en su conciencia, en otra palabra, no porque la convicción de su corazón ha cambiado delante de Dios. Él todavía siente culpa porque él tiene una convicción que él no debe hacer eso, pero lo hace por la presión del hermano. Y el hermanito entonces a partir de ese momento comienza a asumir ese hábito pecaminoso de tomar, pecaminoso en el caso de él, porque él no puede, y termina encima de una mesa bailando, entre otras cosas.
Es a eso que Pablo le llama tropiezo. El pecado del hermano Maduro no fue tomar vino. El pecado del hermano Maduro fue afectar la conciencia del hermano débil para que cambiara su forma de pensar respecto al vino, aunque en su conciencia él sabía que no podía hacerlo por la resolución que había hecho delante de Dios. De ahí que Pablo dice más adelante, si alguno cree que algo es pecado, para él lo es. Lo que Pablo está diciendo es, si tú tienes algún tipo de duda, si beber vino es pecado o no es pecado, y te lo bebes, pecaste porque violaste la ley de la conciencia, y tu conciencia debe estar convencida delante del Señor. Si tú entiendes que ponerte cierta ropa o publicar ciertas cosas en las redes sociales, no sabes si es pecado o no, si lo publicas es pecado porque no lo hiciste bajo una convicción. ¿Se entiende el punto? Por eso dice el apóstol más adelante que todo lo que proviene de duda, no de fe, es pecado. La Biblia no lo dice, pero tú no sabías si era pecado o no y te inclinaste por hacerlo. Y eso es lo que Pablo está atacando aquí. De hecho, eso puede aplicarse, como dije, con la vestimenta y con las redes sociales. Tengo libertad en Cristo para ponerme esto. O tengo libertad en Cristo para publicar esto. Pero la libertad no se trata de si puedo hacerlo, sino si esto que voy a hacer, si esta ropa que me pondré, si este lugar donde iré, si esto que me tomaré, si esto que publicaré le hace bien a mi hermano. Ese es el punto. Porque la libertad que no está gobernada por el amor no es libertad cristiana. Mi intención no es que vengan el domingo que viene vestido como Rabacuco. Pero debemos preguntarnos, hermanos, antes de yo publicar esto, no es mi vida y Cristo no me lo prohíbe. No, tienes que vivir para tu hermano. Porque es que tú no eres una isla, tú eres miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. De hecho, 1 Corintios 8:9 dice Pablo, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que tu libertad no le sea de tropiezo a aquel que es débil espiritual. Y recuerden, tropiezo. Ah, pero eso se puede hacer. ¿A usted le ha pasado? Nuestros hijos cuando están pequeños y son criados en la fe, y uno escucha algún tipo de música secular, como Leo Fabio, Manolo Galván, estoy hablando de la generación de mis abuelos. Y esa gente que le cantan al amor, nuestros hijos preguntan, ¿eso le agrada al Señor? ¿Un cristiano puede hacer eso? O tú, en tu vehículo, comienzas a escuchar ciertas canciones en inglés que tú no sabes qué dice, pero la melodía está bonita. Tu hijo está estudiando inglés y escucha perfectamente todo lo que se dice. Y él dice, ah, pero eso se puede. Tu pecado fue poner la canción. Tu pecado fue servirle de tropiezo a él. Eso es lo que Pablo está atacando. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, concluye Pablo diciendo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, oye lo que él dice, no comeré carne jamás. ¿Cómo? Pablo, repíteme otra vez. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, o ese tipo de publicación que yo hago en las redes le es a mi hermano ocasión de caer, o esa ropa que me pongo le es a mi hermano ocasión de caer, o eso que me tomo le es a mi hermano ocasión de caer, o esos lugares donde frecuento le es a mi hermano ocasión de caer, entonces no iré jamás, no comeré jamás, no haré eso jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Uf.
Yo sé que algunos pudieran estar pensando, pero no existe entonces ninguna libertad cristiana, porque entonces ¿cómo que somos libres? Y las risas de algunos me confirman que lo estaban pensando. Bueno, pensemos por un momento en un hombre que está conduciendo por una carretera montañosa, en un camión. ¿El camión está capacitado para pasar por ahí, sí o no? Él tiene licencia de vehículos pesados. O sea, él tiene la libertad de transitar por ahí, ¿sí o no? Y él ha pasado muchas veces. No hay ningún problema. Él tiene todo lo que la ley exige para pasar por ahí. El camión tiene la capacidad, él tiene licencia, pero él se da cuenta que a unos metros más adelante viene un grupo de personas caminando en el borde del precipicio para darle paso a él que va en el camión. Él pudiera pasar en medio de ellos o por el lado de ellos a cierta velocidad, pero él decide disminuir la velocidad, orillarse más para no poner en riesgo la vida de esos transeúntes. Nadie se atrevería a decir que ese hombre no es libre de conducir su camión. Por el contrario, porque es libre de conducir su camión como él quiere, es que él ha decidido orillarse para no poner en peligro la vida de los demás. Precisamente eso es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es: la Biblia me dice que yo puedo hacer todo lo que Dios no prohíbe. La libertad cristiana es tener la madurez suficiente para tomar esa libertad y, si perjudica a tu hermano, decir: soy libre para no hacerlo por amor a mi hermano. Precisamente porque eres libre es que puedes decidir no hacerlo. ¿Saben qué? Un inconverso no tiene tal libertad. No es que él simplemente peca, es que él no hace otra cosa que no sea pecar en esta vida. Así como un pez no sabe que está mojado, así vive la generación que nos rodea, sumergida en el pecado y no se da cuenta de su pecado. Él no es libre para decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque él es esclavo del pecado. Vivimos en una generación que por causa del pecado está ensimismada. Todo es yo. Tengo derecho. Y tengo derecho a réplica. Usted lo único que tiene derecho es al infierno. Y por misericordia, Cristo lo salvó. Usted no tiene derecho a nada. Y todo se lo quiere inculcar. Usted tiene derecho a la salud. Usted no tiene derecho en esta vida. Dicho sea de paso, Pablo está tomando como referencia, si volvemos al capítulo 12, es a Cristo. ¿Qué dice Filipenses? Capítulo 2, versículo 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagas para causar mal, pero no lo haga por satisfacción personal. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. El otro es superior a ti. Piensa de esa manera, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunto, ¿Cristo tenía derechos? Si alguien tenía derecho, ese era Jesucristo. Pero nuestra salvación comenzó cuando Él decidió renunciar a sus derechos como Dios y venir a hacerse como nosotros. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Renunció a ese derecho y se humilló. En lugar de persistir en su derecho, Cristo se entregó por amor a nosotros. La cruz nos enseña
que el amor no está obsesionado con defender nuestros derechos. El amor está obsesionado por hacer el sacrificio necesario por el bien del otro. Eso es amor. En la Biblia la palabra amor está ligada siempre a sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Marido, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó por ella. Anden en amor, como también Cristo os amó, que se entregó por vosotros. Todo lo que la Biblia dice acerca del amor implica un sacrificio. De hecho, en 1 Corintios 13, cuando Dios define el amor, lo ata a verbos. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. No busca lo suyo. Sacrificio. Cuando una persona dice, yo te amo, de labios, busca un violín y acompáñalo. Yo te amo. Demuéstramelo. ¿Cuántos hombres en nombre de yo te amo abollan a sus esposas? Para los que no son de este país, golpean un ojo y se lo ponen de un color negro o morado. Aquí le decimos, la abollo. La apotemó. Eso decían los viejos, entre otras cosas. Y después le pasan la mano por la cara y le dicen, nunca dudes de mi amor por ti. No, no voy a dudar porque tiene la marca de la bestia. La bestia es él. Yo amo a mi hermano, pues yo tengo que cuidar de él. ¿Qué es lo que el texto me está enseñando? En lugar de estar pendiente a si él está pecando contra Dios, yo debo estar pendiente a si mi libertad cristiana está ocasionando que él peque contra Dios. Eso es lo que yo debo hacer. Pero eso se aplica en nosotros, como esposos, como padres, como hermanos en Cristo. Un padre puede inducir a sus hijos a pecar. Un cónyuge puede inducir a su pareja a pecar. Usando de su libertad cristiana, puede hacerle ver a su cónyuge que eso no es nada y terminar los dos sumidos en el pecado. Papá está hablando, ¿verdad? Personas que se exponen a cosas en las redes sociales. ¡Ven a ver esto! No es suficiente con pecar tú. Y si tú crees que no es pecado, pero no lo contamines a él. Mira, mientras más una persona se está guardando de la contaminación de este mundo, mejor está. No lo saque de ahí. No le diga, tú eres un inmaduro. Quítate esa falda que parece una vieja, comienza a usar pantalones. No, no es pecado usar pantalón. Pero si esa persona está convencida delante de Dios que debe usar falda, déjala tranquila. Pero inducimos a otros a pecar. Y queremos que pequen obligados. Si usted entiende que no se debe quitar la camisa y ponerse en pantalones cortiticos para bañarse en una playa, usted como varón, esa es su convicción delante del Señor. No puede venir el otro como un fisiculturista. Quítate eso. Déjelo tranquilo, hermano. Se acerca el retiro de matrimonio. El que no está convencido si tomar vino es pecado, no lo tome para que no peque, pero no condene al que lo toma, salvo que ya usted lo vea hablando estropajoso. Pero si usted que toma y ve a un hermano que no tiene mucho tiempo en la fe, que está medio apartadito de ese ambiente, no vaya allá y le diga, ven, intégrate. Si tú quieres, mejor siéntate con él, pero no lo integre ahí. Ustedes saben que los resorts, y perdónenme que use ilustraciones ya muy contextualizadas a lo que nosotros vamos a enfrentar,
perdonadme un poco de locura, como dice Pablo. Ustedes saben que los resorts tienen sus espectáculos, ¿verdad? ¿Cómo se le llama eso ahí? Donde hacen todas las... Bueno, tienen su show. Y ustedes saben que hay show, pero hay show que son medio subidos, ¿verdad? Si hay un hermano que entiende o hermana que no debería estar observando ese show, no le diga ven, intégrate, déjelo tranquilo. Porque el pecado no es que usted esté ahí, el pecado es que usted afecte la conciencia de ese hermano que entendía delante de Dios, porque usted no sabe lo que va a pasar después de ahí. El hermano puede decir, yo luchaba con tal cosa en mi vida de inconverso y ya me había apartado de esto. Hasta que el hermano fulano de la iglesia tal me dijo un día, ven, intégrate. Ese día fue mi perdición. No sé para qué le hice caso. Le comentaba en estos días de una persona, a los que están en mi red, le comentaba de una persona que tomó vacaciones del Señor un diciembre. Pero no fue él solo, eran 3 jóvenes. Los 3 estaban en la iglesia. Había uno que era más influyente que otro. Y lo indujo a tomar vacaciones del Señor un diciembre. O sea, este diciembre no vamos a ir a la iglesia, como que unas vacaciones de la fe. Para ellos, disfrutar de la vida. Bueno, los 3 se quedaron fuera. 2 de ellos fueron asesinados. Edades entre 27 años, menos de 30. Hay otro que... No voy a decir porque esto se está grabando, pero está huyendo. Solo porque alguien le dijo, vamos a tomarnos una vacación del Señor. Deje ese hermano tranquilo. Lo único que usted tiene que preocuparse es de que ese hermano no condene al que goza de la libertad en Cristo, pero no induzca a ese hermano a tener la misma libertad que usted tiene, porque probablemente él no tiene la misma convicción ni la misma información bíblica que usted tiene. ¿Se entiende el punto? Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de este texto. Pudimos haber ampliado todo esto, pero yo quería concentrarme simplemente en este versículo, porque yo quiero que nosotros, en lugar de juzgarnos unos a otros, nos cuidemos unos a otros. Nos cuidemos. Y yo no quiero que salgamos de aquí, bueno, hoy Dios me dijo que cuide a mi hermano. Tú escuchaste la prédica de hoy. Ponte esa falda más larga. Hay que saber también cómo hablar con la gente. En mi experiencia como pastor, yo he tenido que, después de darle información a personas, devolverlo. Decirle, mira, me gustaría que tú hables con cierta persona y le diga esto. Y cuando se va, no, ven acá, no. Mejor ve tú. Porque hay gente que no tienen el tacto para hablar con la gente. Y eso tenemos que entenderlo. Las palabras ásperas hacen subir el furor. Y a veces tus palabras, en lugar de hacer que el hermano se consagre más al Señor, lo que le crea es rebeldía. Porque dice Salomón en Proverbios, que hay palabras que son como golpes de espada. Casados, ¿ustedes saben lo que yo estoy diciendo? Esas palabritas que son solamente declaraciones y parecen como puñaladas. Casadas, ¿no saben lo que yo estoy diciendo? Porque los hombres están como... Pero cualquiera de nosotros puede caer en eso. Una simple palabra, dice Santiago, puede encender todo un bosque. La lengua es peligrosa. Así que, en la manera de vestir, en la manera de tomar, en la manera de yo publicar cosas en las redes, en los lugares donde frecuento, todo eso, en todo eso yo debo pensar más allá de mi libertad cristiana. Yo debo pensar en la persona que está al lado. Más allá de si soy libre en Cristo, ¿quién está a mi lado que yo puedo afectar?
Por eso debo preguntarme cada día, ¿a qué hermano yo estoy cuidando o estoy induciendo a pecar contra Dios con mi supuesta libertad cristiana? Pregúntatelo. Así que antes de hacer algo que la Biblia no te prohíbe, piensa cómo eso va a afectar a tu hermano en Cristo. Porque tienes que cuidar. De eso se trata la vida cristiana. De vivir en sacrificio vivo, vertical, en adoración a Dios, y horizontal, en servicio y amor para con nuestros hermanos. Padre bueno,